Muy bien, pues muchísimas gracias. Los saludo nuevamente aquí en Revista Latente, totalmente en vivo. Muchas gracias a las personas que si volteo es porque tengo acá un monitor que me va diciendo las personas que se van conectando. Y bueno, pues veo con mucho gusto que se van conectando cada vez mucho más. Bueno, pues vamos a dar paso a al primer tema del día de hoy, y justamente coincide el día de hoy, 10 de junio, con el hecho que ocurrió hace 50 años, hechos que ocurrieron en las inmediaciones del casco de Santo Tomás en la Ciudad de México, donde más de 120 estudiantes fueron asesinados. No es que hayan perdido la vida, es que fueron asesinados y cientos más resultaron heridos. La verdad es que no, este es el dato ahí más o menos, pero la verdad es que no, es incontable la cantidad de heridos y por supuesto que la cantidad de muertos puede ser mucho más. Bueno, pues les platicaba que en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, justo enfrente de la Escuela Normal Nacional, donde está el metro La Normal, ahí muy cerca del centro de la Ciudad de México, pues llegaron 5 contingentes, cada uno con 200 matones a sueldo, llamados halcones. Cada uno de ellos participaron en esta matanza de estudiantes. Por lo menos uno de cada 100, se dice la estadística, pues estaban armados con fusiles de alto calibre, fusiles M1 y M2. Todos actuaron, fíjense qué triste, todos actuaron en coordinación con la policía, y los mandos de la policía en ese momento eran miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para que vean qué tan importante es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, perdón, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no sea un loco, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues los voy a dejar con un trabajo que realizamos, un trabajo de investigación que lo convertimos en un video. Los voy a dejar con ese video y regreso con ustedes para analizar este tema. En 1971, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se redujeron los presupuestos y se obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde se suprimía la autonomía de la universidad. Los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento. En la Ciudad de México, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Instituto Politécnico Nacional decidieron unirse para apoyar a los estudiantes de Nuevo León. El 10 de junio de 1971 convocaron a una marcha que saldría del casco de Santo Tomás hasta el Zócalo capitalino. El gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez decidió reprimir la manifestación, pero a diferencia de la matanza de 1968, donde se usaron a las tropas uniformadas, ahora se usaría un grupo paramilitar conocido como los halcones. A las 17:10 del llamado Jueves de Corpus, contingentes policíacos, tanques antimotines y 200 halcones que llegaron en camiones de granaderos se preparaban para el ataque. La policía le cerró el paso a la manifestación. Luego se abrieron y aparecieron los halcones. Con balas de bambú y armas de grueso calibre, los halcones abatieron a jóvenes manifestantes que corrieron para salvar sus vidas. El objetivo del gobierno no era disolver la manifestación, sino matar a los estudiantes.
Haciéndose pasar por estudiantes, los elementos encubiertos se abalanzaron sobre los jóvenes, gritando consignas en alusión al Che Guevara. Francotiradores dispararon contra los manifestantes que corrieron dentro de la escuela normal. La complicidad entre la policía y los halcones fue evidente. El gobierno sostuvo la versión del enfrentamiento entre estudiantes. La matanza no terminó en la manifestación. Hombres armados llegaron a los hospitales a rematar a los heridos. Sobre la operación de los halcones estaba enterado el secretario de la Defensa Nacional, el general José Hermenegildo Cuenca Díaz. La Sedena un día antes dio instrucciones para que fueran atendidos los militares encubiertos que participarían en la matanza de los estudiantes. Luis Echeverría Álvarez fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009 y aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas o heridas. La cifra oficial señaló 120 fallecidos y cientos de heridos, entre ellos estudiantes, civiles y prensa nacional e internacional. No se puede hablar así. Diles que se calle. Diles que se calle. Pues la verdad, cómo no sentirse irritado, frustrado y también definitivamente indignado ante la participación del Estado mexicano en este tipo de actos criminales, actos genocidas, y sobre todo cuando vemos a Luis Echeverría Álvarez, que ahí fue muy contento a vacunarse en total impunidad, y definitivamente son 50 años de total impunidad a partir de los hechos criminales que se dieron, que se llevaron a cabo por militares encubiertos en complicidad con policías en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues los medios de comunicación, si ustedes vieron la cápsula, pues todos a favor del régimen priista. La verdad es que no han cambiado mucho, su forma de conducirse. Ya ahora no están
bajo las órdenes del régimen político, sino del régimen económico, del poder económico, pero siguen siendo la misma, la misma prensa vendida, ¿no? No se puede llamar de otra manera. Bien, pues les decía que los medios de comunicación en esa época estaban representados todos por la empresa Televisa y un noticiero, el de mayor audiencia, que era 24 horas, que conducía Jacobo Zabludovsky, que fue la voz del régimen durante muchísimos años. Muchos piensan que no era periodista, sino solamente un vocero de este régimen que aplicaba todos los mandatos que le daba el gobierno. Y bueno, pues les voy a presentar el testimonio de Rosa María Garza Marcué. Ella fue una manifestante, estudiante en esa época, sobreviviente, que nos narra cómo se manejó la noticia en el noticiero con más audiencia en el país. En 1971, en la universidad. Finalmente, cuando llego a mi casa, ya estaba mi mamá, estaban mis hermanos, y todos comentábamos lo que había sucedido. Uno de mis hermanos y su esposa habían estado aquí también. Entonces prendimos las noticias a Jacobo Zabludovsky para ver qué se hablaba del conflicto, de lo que había sucedido aquí. Y pues nuestra indignación fue muy grande cuando vimos que el noticiero avanzaba y no daban noticias, y que solamente mencionan que en San Cosme había habido un enfrentamiento entre estudiantes, entre los propios estudiantes. Entonces yo tomo el teléfono y hablo al programa de Jacobo Zabludovsky y digo que soy una madre que ha perdido un hijo y que estoy muy desesperada y que requiero el apoyo de la televisora y de los televidentes para encontrar al hijo. Mi intención era pasar al aire, y efectivamente pasan al aire, y entonces de manera muy precipitada yo digo: acaban de matar estudiantes en San Cosme, y cortan la llamada. Y cortan la llamada, dice Rosa María Garza Marcué. Y así es como se manejan los medios de comunicación. Cuando algo no les parece, pues no, nada más le cortan, ¿no? Recuerdo que como a Donald Trump, cuando estaba diciendo que había hecho fraude el gobierno, el actual gobierno de Biden, pues le cortaron la señal, no dieron chance de dar sus argumentos, nadie conoció sus argumentos, porque pues le quitaron el micrófono, y así obviamente le pasó a Rosa María Garza, que valientemente pues utilizó esta táctica, que al final, bueno, pues se dieron cuenta y no le funcionó. Lo que sí es importante, lo que es relevante, es cómo los medios de comunicación estuvieron a favor, siendo cómplices de esta matanza. Pero ¿quiénes eran los halcones? Quiero platicarles acerca de quién era este grupo. En esa época, la Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, pues ellos le otorgaron al gobierno pues material de parte de sus investigaciones. Obviamente el gobierno ya tenía estas investigaciones, bueno, pero ellos en algunos medios sacaron a la luz, sobre todo en el Excelsior, que dirigía Julio Scherer, que era un medio que se distinguía con la dirección de Julio Scherer, y que le imprimió cierta libertad de expresión a los medios. Bueno, pues estos reporteros gráficos dijeron que los halcones eran más de 1,000 jóvenes entre 18 y 25 años. Estaban bajo las órdenes del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa, el cual era egresado del Colegio Militar. En ese entonces estaba actuando encubierto como subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. El cuartel general de los halcones se encontraba, sus campos de entrenamiento se encontraban en la colonia Cuchilla del Tesoro y atrás de la pista 5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muy cerca de la unidad habitacional San Juan de Aragón de aquella época, de la época de los 70s. Los entrenadores de estos halcones eran miembros del ejército, a quienes los halcones llamaban profesores o paisanos, quienes tenían a su mando grupos de alrededor entre 100 o 105 halcones. Originalmente, estos halcones fueron organizados para reprimir actividades estudiantiles durante 1968,
y a partir de ahí los halcones fueron utilizados como grupos de choque. No se duda que este grupo paramilitar, este grupo de choque, también participó en la matanza de estudiantes en 1968 a las órdenes de el que era regente, Corona del Rosal, quien lideraba este grupo de choque. Posteriormente a la matanza de estudiantes en Tlatelolco, los halcones recurrían innecesariamente a la violencia cuando se les utilizó como ayudantes para perseguir a vendedores ambulantes y retirarlos de los alrededores de los mercados y principalmente de la vía pública. Como después del 68 ya no había manifestaciones de estudiantes, pues para eso ocuparon a estos pelafustanes. El Departamento del Distrito Federal, dirigido por Alfonso Corona del Rosal, pagaba los honorarios de más de 1,000 halcones. Se les estableció un sueldo de 60 pesos diarios, pero a quienes obviamente destacaban por su agresividad y su peligrosidad, pues podrían ganar hasta 120 pesos diarios. Este grupo de jóvenes fueron adiestrados en el manejo de armas de fuego y entrenados en técnicas de ataque y defensa personal como karate, box, kendo y judo. Para identificarse entre ellos, los halcones, durante el combate, durante estas intervenciones para apaciguar tumultos y manifestaciones, solían usar distintos medios de identificación, como guantes de color, recordarán los guantes blancos del Batallón Olimpia que asesinaron también estudiantes en el 68, pañuelos atados al cuello y palabras clave, como en el 10 de junio utilizaron las palabras como santo y seña, perejil y naranja. De esta manera podían distinguirse de sus víctimas entre el caos de la batalla. Bien, pues está documentado ampliamente que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, a través de su canciller, de su secretario de Relaciones Exteriores y del propio coronel Manuel Díaz Escobar, que era, como ya les dije, el jefe de los halcones, pues ellos pidieron entrenamiento a los Estados Unidos de América, en particular a Henry Kissinger, para que este grupo militar, los halcones, tuviera entrenamiento. Le solicitaron entrenamiento al gobierno de Estados Unidos para el manejo de tumultos y manifestaciones. La participación oficial de Luis Echeverría Álvarez fue más que evidente. Para todos es evidente, menos para el Poder Judicial que lo exoneró. Luis Echeverría Álvarez fue informante. Esto es algo, la verdad, es que es muy penoso, es muy serio, porque es lo que les decía al inicio del programa, cómo los presidentes de México han sido unos arrastrados. Luis Echeverría Álvarez fue un informante y colaborador de la CIA por medio de la identificación Litempo 14. Su antecesor, el expresidente priista Gustavo Díaz Ordaz, también era informante de la CIA y a él se le conocía por la clave Litempo 8. Litempo fue un proyecto conjunto con funcionarios del gobierno mexicano y surgió en agosto de 1958, cuando el jefe de la oficina de la CIA, Winston Scott, desayunó con Adolfo López Mateos. Ya alguna vez les platiqué en un programa el asesino de un extraordinario, el último zapatista, Rubén Jaramillo. Bien, pues desayunó, como les decía, el jefe de la CIA en México, el señor Scott, con López Mateos. Y de ese desayuno surgiría la operación conocida como Litempo, que era una red de agentes pagados y colaboradores dentro y en torno a la oficina presidencial. Se dice que el Litempo 1 era un sobrino de Gustavo Díaz Ordaz. Y ya después fueron habiendo más, incluidos los presidentes de la República. Fíjense, no les alcanzaba el sueldo, yo creo que necesitaban también el sueldo que les proporcionaba la CIA. Scott, el jefe de la CIA en esa época, no asignó al presidente López Mateos un alias Litempo, como hizo con Díaz Ordaz y con Echeverría.
En cambio, le asignó otro código, el código Litensor. Las letras Li que le antecedían a estas claves era el código usado por la CIA para clasificar las operaciones en México. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, como ustedes saben, fue el operador de las intromisiones de la CIA en varios países latinoamericanos. Les decía que el coronel Manuel Díaz Escobar, jefe de los halcones, pues fue el que planeó toda esta matanza. No fue el que planeó, fue el operador. Él en 1973 colaboró también con los militares que derrocaron al presidente Salvador Allende en Chile. Obviamente lo hacía encubierto con un cargo diplomático, y siempre a las órdenes de Luis Echeverría Álvarez. El Proyecto Internacional de Derechos Humanos de Londres señaló al jefe de los halcones, este coronel Manuel Díaz Escobar, lo señaló como colaborador de la Dirección de Inteligencia Militar de Chile, al mando de Manuel Contreras, responsable también del golpe de Estado y de la muerte de más de 2,000 personas en el proceso terrorífico que ocurrió después del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende por el dictador Augusto Pinochet, que Dios lo tenga a fuego lento. En esta fecha donde se conmemoran 50 años de impunidad, todavía aún Luis Echeverría Álvarez goza de este privilegio que le da la libertad. Bueno, ya casi tiene 100 años de vida este expresidente. Luis Echeverría Álvarez fue exonerado por la justicia mexicana y, como les decía, sigue viviendo en la impunidad y ya hasta lo vacunaron de COVID. En esta fecha no debemos olvidar tampoco, de verdad que no debemos olvidar el nombre de la magistrada Erlinda Velasco Villavicencio, por haber exonerado en el 2005 al expresidente priista Luis Echeverría Álvarez y a su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, declarando el asunto total y definitivamente concluido. En el 2006, la Suprema Corte de Justicia, otra más de la Suprema Corte de Justicia, desechó a traer la investigación acerca de los hechos ocurridos el jueves de Corpus. Y bueno, pues hay innumerables nombres que se citan en esa época de terror y en lo que le siguió, que fue la llamada Guerra Sucia, que fue una total carnicería por parte de estos grupos. Recuerdo alguna vez a una persona hablar maravillas del que fuera secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Se expresaba de él como si fuera un excelente político, y yo la verdad a toda esta banda de pelafustanes no tengo más que expresarles mi total repudio y desprecio. Bueno, pues los dejo con un corte y regresamos con otro tema aquí en Revista Latente. Les agradezco mucho que sigan con nosotros y volvemos después de este pequeño corte.